Lía Limón para que brinde un panorama general sobre la Política Nacional de Derechos Humanos, destacando los aspectos relativos a las personas con discapacidad, seguida del maestro Jesús Toledano, quien presentará con mayor detalle las acciones llevadas a cabo. Gracias, señora presidenta. Distinguidos miembros del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en nombre del Gobierno de México y de la delegación que acude a este espacio de diálogo, expreso el firme compromiso del Estado mexicano con la protección y defensa de los derechos humanos. Nos congratulamos de los avances que, bajo el impulso de este comité, se han logrado para alcanzar el pleno reconocimiento y la protección universal de los derechos humanos de las personas que tienen alguna discapacidad, que según la estimación de las Naciones Unidas asciende al 15% de la población mundial y en nuestro país es de casi 8 millones de personas. Como ustedes saben, México ha acompañado la Convención desde sus orígenes. Es por ello que acudimos hoy, como ya lo dijo el señor embajador, con un ánimo constructivo de exponer avances y también de identificar los retos. Para ello, comienzo por compartir la determinación que ha tomado el Gobierno de México bajo el impulso del presidente Enrique Peña Nieto para hacer de los derechos humanos una política de Estado. En los últimos meses hemos iniciado un proceso de profunda transformación que se ha materializado en importantes reformas estructurales en diversos ámbitos económicos, políticos y sociales. Como lo ha expresado el presidente de nuestra nación, esta transformación está encaminada a mejorar las condiciones de vida de toda la población. El objetivo final de este proceso consiste en consolidar una sociedad de derechos donde todos los mexicanos puedan ejercerlos plenamente. Ello involucra de manera particular a las personas con discapacidad. Bajo esta premisa, nuestro país asume las obligaciones contenidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como una parte fundamental de su política de derechos humanos. En este contexto, reconocemos los rezagos que se tienen para la inclusión plena de las personas con discapacidad y ratificamos nuestra firme voluntad de realizar todos los esfuerzos institucionales para revertir dicha situación. Según los datos aportados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país se identifica al 6.6% de la población total con alguna discapacidad. De esta población, la gran mayoría vive en condiciones de pobreza. En este sentido, somos conscientes que es necesario intensificar el trabajo y diseñar la política de atención a las personas con discapacidad bajo un enfoque de inclusión y de derechos. Esta responsabilidad es compartida por todos los poderes de la Unión como un compromiso de Estado. A este respecto, me permito resaltar la pluralidad en la integración de la delegación que acude a esta asociación, con representantes de 10 dependencias del Poder Ejecutivo y miembros del Poder Legislativo. En el marco de este diálogo, comparto con ustedes algunas de las acciones realizadas para avanzar en la protección de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país desde la ratificación de la Convención en 2007 y actualizar los elementos proporcionados en el informe inicial. En primer lugar, me refiero a la reforma constitucional llevada a cabo en el junio del 2011 en materia de derechos humanos. Conforme al nuevo marco constitucional que rige en todo el territorio nacional, los tratados internacionales de derechos humanos han adquirido rango constitucional y, conforme al principio pro persona, pueden aplicarse preferentemente a toda otra norma. Esto ha implicado una armonización ipso iure de toda la legislación con las normas internacionales en nuestro sistema jurídico. Conforme a esto, México ha ampliado y fortalecido con una base sólida su política de derechos humanos. Ello permite aplicar de manera efectiva los instrumentos internacionales, incluyendo las disposiciones de la Convención que hoy nos reúne y que se torna así en norma constitucional. Asimismo, el nuevo texto del artículo 1 constitucional rechaza cualquier forma de discriminación, lo que nos obliga a trabajar en la construcción de un México incluyente. También, entre las previsiones jurídicas enfocadas
a las personas con discapacidad se encuentra la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en mayo del 2011. Este ordenamiento tiene una aplicación para todas las autoridades de México, tanto en los órdenes federal como local. En el mismo ámbito legislativo, a partir de la Convención que ya se ha informado a este comité, se han reformado 47 ordenamientos de nivel federal o general para hacerlos acordes con la Convención en temas como el enfoque de derechos, la accesibilidad, el lenguaje inclusivo y la incorporación de elementos de ajustes razonables. Un avance reciente en el tema de accesibilidad es la nueva legislación en materia de telecomunicaciones, la cual incluye disposiciones que garantizan el acceso de las personas con distinto tipo de discapacidades en igualdad de condiciones con los demás usuarios, destacando la obligación de las dependencias de adecuar los portales de Internet, incorporar lenguas de señas y garantizar la accesibilidad de los demás servicios de telecomunicaciones. Aunque son algunos ejemplos, conforme a estas nuevas disposiciones, podemos afirmar que México cuenta con un marco legal fortalecido en el ámbito federal para brindar protección y garantizar los derechos de este grupo. En cuanto al ámbito local, las 32 entidades federativas en que se divide nuestro país cuentan con legislación en materia de discapacidad, de las cuales 18 han sido armonizadas con la Convención. En el campo de las políticas públicas, con el fin de lograr la implementación de la Convención y de las disposiciones legales internas, el Gobierno de México estableció un Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado en abril del 2014. Este programa, sobre el que ahondará mi colega el maestro Toledano, marca un hito, ya que promueve una política de Estado de derechos para las personas con discapacidad y se encuentra alineado al Programa Nacional de Derechos Humanos, instrumento rector en la materia. Entre las premisas de esta política se contempla la coordinación institucional para garantizar la transversalidad y lograr su efectiva implementación. La capacitación y la sensibilización de los servidores públicos son fundamentales en la construcción de una cultura de la discapacidad. Asimismo, se deben consolidar estrategias para la participación de la sociedad civil en el diseño y evaluación de políticas públicas bajo una perspectiva de corresponsabilidad. Otro de los programas de gobierno que tiene una clara incidencia en este tema es el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyo objetivo es articular las acciones realizadas por el Gobierno de la República para garantizar un país igualitario y respetuoso de los derechos humanos. Estos programas en su conjunto constituyen un marco coherente para atender las necesidades en materia de discapacidad. De forma complementaria, este año, el presidente impulsó el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad a fin de fortalecerles oportunidades laborales para su inclusión en el desarrollo de nuestro país. La discriminación múltiple es un reto para lograr la igualdad de género. Así, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres establece diversas líneas de acción a este respecto. En materia de acceso a la justicia, destacamos el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de las personas con discapacidad, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho protocolo establece una guía con directrices y lineamientos a seguir por parte de las y los juzgadores federales en casos que involucren a personas con discapacidad. Asimismo, busca contribuir en las 3 dimensiones aplicables: la legal, la física y la comunicacional. En este orden de ideas, el 5 de marzo del 2014 se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el cual se unifica la legislación en la materia. Este ordenamiento es un instrumento fundamental para el establecimiento del sistema penal acusatorio y contiene mecanismos que contribuyen a garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Esto refleja la transversalidad con la que hoy trabajamos en México para lograr la inclusión y el respeto integral de los derechos de este sector de la población, sensibilizar a la sociedad, fomentar una cultura de respeto e inclusión de las personas con discapacidad y revertir los rezagos que como sociedad aún enfrentamos. Distinguidos miembros del comité, México acompaña de manera enfática la implementación del cambio de paradigma establecido en la Convención. Por ello, a partir del 2013, por determinación del presidente de la República, la institución rectora en el tema
es decir, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, presidido por el maestro Toledano, dejó de pertenecer al sector salud, en el que había estado desde su creación, para ubicarse en el de desarrollo social. Con ello, México abandona el enfoque médico-asistencial para adoptar uno de los derechos humanos basados en el pleno reconocimiento de la dignidad de las personas con discapacidad, que a su vez privilegia la inclusión y la equidad. En nombre del Gobierno de México, quiero agradecer esta oportunidad y manifestar nuestra plena disposición para iniciar este ejercicio conjunto de revisión. En México sabemos que la ruta hacia un país más justo pasa por asegurar la igualdad de oportunidades para todos. Muchas gracias. ¿Sí? Cedo la palabra al maestro Toledano. Muy buenas tardes a todos. Distinguidas y distinguidos miembros del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas. Les saludo a nombre del Gobierno de México y de la delegación mexicana, que acudimos a este diálogo constructivo, recordando que nuestra nación ha sido fuerte impulsor de la Convención, en voz de un mexicano de excelencia como don Gilberto Rincón Gallardo, que en paz descanse. Nuestro país cuenta con una historia de más de 50 años trabajando a favor de las personas con discapacidad, siendo actor de avances institucionales promovidos por la activa participación de organismos sociales. La década de los años 70 se significa por un creciente número de organizaciones civiles y la creación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Los años 80 registran la primera ocasión en que el Gobierno de México incorpora compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, realizando acciones para la atención y desarrollo de las personas con discapacidad. Se crea el Programa de Rehabilitación y el Programa Nacional de Atención a Personas con Discapacidad en el sistema DIF. En los años 90, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 incorporó las propuestas del Consejo Nacional Ciudadano de Personas con Discapacidad, integrado por más de 600 organizaciones sociales y que se reprodujo en 32 consejos estatales. Se crea el primer Programa Nacional para el Bienestar y el Desarrollo de Personas con Discapacidad, a fin de establecer políticas públicas transversales, y se promulgan leyes específicas en las 32 entidades federativas de México de 1991 al año 2000. La primera década del siglo XXI presenta acciones a nivel nacional. La promulgación de la primera Ley General para las Personas con Discapacidad en 2005. Una creciente conciencia de la sociedad mexicana sobre la discapacidad y la firma y ratificación de la Convención en 2007. La década que transcurre se significa en su primer bienio por la promulgación de una nueva Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, impulsado por una legisladora con discapacidad y armonizada de la Convención. Establece los derechos a la salud, trabajo, educación, accesibilidad, vivienda, transporte público, comunicaciones, desarrollo social, recopilación de datos, estadística, deporte, recreación, cultura, turismo, libertad de expresión, acceso a la información y acceso a la justicia. Asimismo, establece la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, CONADIS, como responsable de la política de Estado. La coordinación y elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. La integración de la Asamblea Consultiva y la creación e implementación del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. La anterior reseña histórica es importante compartirla con cada uno de los miembros de este comité, con la finalidad de situar cuál y cómo ha sido a grandes rasgos el proceso de México para lograr el establecimiento de un modelo institucional de desarrollo e inclusión social que efectivamente garantice el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Considerando los datos más recientes sobre la población con discapacidad, publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en el año 2012, estos nos indican que de 7.7 millones de personas con discapacidad, 5.7 millones presentan al menos una carencia social, 2.1 millones presentan al menos 3 carencias sociales, 3.8 millones presentan rezago educativo, 1.3 millones de personas con discapacidad presentan carencia por acceso a los servicios de salud, 3.1 millones presentan carencia por acceso a la seguridad social, 0.8 millones presentan carencia por calidad y espacios en la vivienda, 1.7 millones presenta carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, 2.2 millones de personas presentan carencia por acceso a la alimentación. 1.7 millones vive con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y 3.9 millones viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar. Es importante aclarar que las personas respecto de estas estimaciones pueden presentar 1, 2 o 3 carencias. Lo anterior, aunado a situaciones de rezago, discriminación y ausencia de políticas públicas estructurales, es una realidad plenamente identificada por el presidente de México, por lo que adoptó los siguientes compromisos: cumplir y aplicar la Convención, armonizar la legislación nacional, desarrollar una política social que garantice el pleno ejercicio de los derechos de la población con discapacidad y fortalecer una cultura de la discapacidad en todos los órdenes de la vida nacional para transformar el entorno público, social y privado. En el marco de la política de derechos humanos del Estado mexicano, el presidente de la República ha impulsado decisiones trascendentes para definir un rumbo claro sobre la política de Estado para las personas con discapacidad. Sus reformas contribuyen a que dicha política hoy se oriente hacia la construcción de un modelo de atención de desarrollo e inclusión social con políticas públicas transversales, para abandonar, como ya bien lo ha dicho aquí la señora subsecretaria Lía Limón, la visión del modelo médico-asistencial. En abril de 2013, la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluyó la participación de más de 600 organizaciones sociales de y para personas con discapacidad, que registraron más de 1,000 propuestas sobre todos los derechos de la Convención y diversas temáticas. El Plan Nacional determina en 4 metas nacionales 7 líneas de acción específicas para el cumplimiento de los compromisos adoptados. Como también ya lo ha mencionado mi colega, la señora subsecretaria, a fin de cumplir con el mandato del Plan Nacional de Desarrollo, el 17 de octubre de 2013, CONADIS convocó a entidades y dependencias del Gobierno federal, los gobiernos de las 32 entidades federativas y organismos de la sociedad civil para elaborar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad 2014-2018. Dicho programa ha sido publicado por el titular del Poder Ejecutivo el 30 de abril pasado. El Programa Nacional es un programa especial. Se rige por la legislación en la materia. Incluye 6 objetivos, 37 estrategias, 311 líneas de acción, 31 líneas de acción transversales, 6 indicadores de metas, cumpliendo así con los términos legales de la Convención y de la legislación nacional en la materia. Con el Programa Nacional participan 49 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los 32 gobiernos de las entidades federativas, el Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial de la Federación y los órganos autónomos, Instituto Nacional Electoral e Instituto Federal de Acceso a la Información. El Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad se constituye como el mecanismo de coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas derivadas del Programa Nacional. De igual forma, el 28 de abril pasado, el Programa Nacional
de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Es importante destacar que las instituciones del Gobierno federal ya están trabajando para implementar los compromisos del Programa Nacional. Y el pasado 3 de septiembre iniciamos el proceso de convenios con los gobiernos de las entidades federativas, firmando el primer convenio que da viabilidad a la aplicación del programa con el gobierno del Estado de Morelos. Un avance significativo en el marco de la política del presidente de México para combatir la pobreza es de la Secretaría de Desarrollo Social, que ha incorporado la perspectiva de la discapacidad en todas sus reglas de operación de 18 programas sociales, lo que ha permitido apoyar este año a 391,000 hogares donde vive al menos una persona con discapacidad y a 355,927 personas con discapacidad de forma directa en lo que va en el presente año. Por último, y sobre la preocupación de las organizaciones de y para personas con discapacidad del país, para estar debida y legalmente representadas en el CONADIS, compartir con este comité que la elección de los representantes de 7.7 millones de personas con discapacidad surgirán del proceso en que participarán de forma abierta, plural, transparente y democrática más de 3.900 organizaciones de y para personas con discapacidad inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y que su elección se producirá en el próximo mes de noviembre, con base en las convocatorias públicas que CONADIS emitirá en el mes de octubre. Concluyo, señoras y señores miembros del comité, afirmando que el Gobierno de México ha definido un rumbo claro para la construcción de la política de Estado que urge la población con discapacidad, y que la respuesta a sus necesidades y exigencias hoy tiene un plan de acción que cumple con la ley y el compromiso de las instituciones del Estado mexicano. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la delegación del Estado parte, embajador, subsecretaria, director. Ahora corresponde el espacio que tiene la relatora del país para hacer su presentación inicial, señora Ana Peláez. Tiene la palabra. Con su permiso, presidenta. Distinguido embajador, distinguida delegación, representante del Estado parte de México, estimados colegas de la sociedad civil presentes en esta sala, personas que siguen este diálogo constructivo con el Estado parte de México desde Internet, queridos compañeros y compañeras del comité. Es sinceramente para mí un verdadero privilegio personal y profesional poder asumir la tarea, la responsabilidad de ser relatora de este Estado, de este país que conozco, que he visitado y al que desde luego me unen muchos lazos de amistad profunda. Un país que me ha dado la posibilidad de conocer la diversidad inmensa de estados federales, de poblaciones, de pueblos indígenas y sus personas con discapacidad, de niños, de niñas, de mujeres, de personas mayores con discapacidad, de migrantes también con discapacidad. Un Estado que además es Estado parte de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, excepto del protocolo opcional del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Felicitaciones, felicitaciones sinceras por ese compromiso profundo con los derechos humanos. Felicitaciones todavía más especiales, si caben, porque gracias a ese compromiso hoy contamos también todos con una convención que asegura y protege los derechos de las personas con discapacidad. No en vano, el padre de esa convención
procede precisamente de su país, de México. El 2 de mayo del 2008, México ratificaba la Convención. Y a partir de ese momento, infinitas medidas, propuestas, proyectos se pusieron en marcha. Agradecemos especialmente el hecho de que en el proceso precisamente de presentación de este informe inicial, incluso en la preparación de las respuestas a las preguntas que el comité estableció en su anterior periodo de sesiones para este Estado parte, la sociedad civil ha podido participar. Fue consultada incluso ahora recientemente, el 23 de junio, con una presencia y participación de más de 700 ONGs, organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones que trabajaban en defensa de los derechos humanos también de esta población han podido participar. Gracias sinceras, porque además no solamente en sus respuestas e informes han puesto de manifiesto directamente las debilidades con las que cuenta el Estado parte, sino también porque han puesto en valor hoy aquí en esta inicial intervención directamente, por favor, callaros. Han puesto en valor, decía, estas debilidades que han presentado como importantes retos que tienen que desarrollar. Reconocemos, desde luego, los esfuerzos que está realizando el Estado parte para armonizar la legislación, para armonizar las leyes estatales y federales con la CRPD. Sin embargo, la dinámica de su implementación nos parece, si me lo permiten, lenta y en ese sentido también en muchas ocasiones carente de una previsión de presupuestos o indicadores que nos permitan y que les permitan especialmente a ustedes poder evaluar el impacto de esa legislación y de esas medidas. Incluso no en pocas ocasiones se observan contradicciones distintas entre los planos federal, estatal e incluso en la misma entidad federativa. Se citan leyes, especialmente ahora en el documento de respuestas, leyes muy anteriores a la fecha de entrada en vigor de la Convención. Leyes incluso del año 96 que se dicen estar en sintonía con esta Convención. Del mismo modo que además aparecen, ustedes lo han explicado ahora, toda una batería de también de nuevas legislaciones y propuestas legislativas muy recientes. Sin embargo, habría que llamar aquí también la atención sobre el hecho de la falta de una participación real y efectiva. Ustedes ya anunciaban en sus debilidades que había que establecer procedimientos para la participación de las propias organizaciones de personas con discapacidad. Eso realmente se ha observado en algunas, pues por ejemplo, propuestas legislativas que en este momento o que durante estos últimos meses ha adoptado el Estado parte y que, aunque se dice que están en sintonía con la CRPD, la opinión de este comité es algo distinta. Así, por ejemplo, también se echa de menos la falta de concreción en sus respuestas en relación a las acciones específicas que ustedes están realizando. O, por ejemplo, la falta de información sobre el impacto real que esas políticas y esas legislaciones está causando en la propia población. Por ejemplo, el 3 de abril del año 2014 se ha publicado el Programa Nacional en materia de discapacidad 2014-2018. Sin embargo, no se cita ningún tipo de acción que en este momento ustedes estén desarrollando. Cuando, por ejemplo, se habla de la atención a víctimas de violencia, se cita que en uno de los albergues se ha atendido a una niña con discapacidad psicosocial.
No creo, sinceramente, que sean cifras como para que sean puestas en valor en un informe como este. Asuntos sobre los que me gustaría llamar su atención, si me lo permiten. En primer lugar, la persistencia del estado de interdicción para personas con discapacidad intelectual, psicosocial o sensorial en la legislación con la que cuenta el Estado parte. La persistencia, por ejemplo, de las declaraciones de inimputabilidad para las personas con discapacidad psicosocial en el sistema de justicia. La situación de desatención de las personas con discapacidad que son indígenas. La prevalencia de tratamientos forzados a personas con discapacidad. Tratamientos que, desde luego, constituyen violaciones graves de derechos humanos. La situación específica de niños y niñas con discapacidad, a los que me referiré también más tarde. O, por ejemplo, el impacto del feminicidio y de la violencia en mujeres y niñas con discapacidad. Amén de todo lo que se refiriera a la situación de migrantes con discapacidad. México ratificó la CRPD con una reserva interpretativa al segundo párrafo del artículo 12, que bien que se retirara algún año más tarde. Sin embargo, la declaración en vigor permite declarar incapaz a una persona con discapacidad psicosocial, como he comentado anteriormente, intelectual o sensorial, atribuyéndole un tutor con capacidad para que éste pueda tomar decisiones en su nombre. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe aquí Ricardo Adair Coronel Robles. El primer caso, la primera persona que ha llevado a la consideración de la revocación de su juicio de interdicción. Permítanme que me detenga un breve momento en su caso. Él me lo ha autorizado. A finales de 2013, la Suprema Corte de Justicia de México reconoció la falta de adecuación del estado de interdicción con la Constitución y con la CRPD y ordenó que los jueces, al aplicar el estado de interdicción, debían seguir una serie de lineamientos que garantizasen una mayor protección al derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. ¡Bravo! A pesar de que la decisión es un progreso hacia la implementación del artículo 12 de la CRPD, resulta insuficiente al no haberse erradicado del todo el estado de interdicción. Pero la restricción a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad se deja ver también todavía en la legislación vigente en el Estado parte, en disposiciones relativas, por ejemplo, a la capacidad de otorgar testamento, de votar o de donar órganos. Por otra parte, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el 9 de junio de 2014 una iniciativa que reforma varios artículos del Código Civil y Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal para modificar el actual sistema de estado de interdicción. Su contenido contraviene el artículo 12 al introducir el procedimiento de patria potestad prorrogada, o la posibilidad incluso de obligación de un juicio de interdicción. Pese a que, y es una buena medida, la Asamblea, pese, como digo, a que existe un protocolo de actuación de la SCJN que toma en cuenta algunas de las necesidades de las personas en la toma de decisiones, en la práctica termina siendo solo una guía para jueces que directamente las aplican o no las aplican.
Con satisfacción, igualmente, acogemos el Código Penal de Procedimientos Penales, publicado el 5 de marzo de 2014, por los importantes avances que contiene en relación con las personas con discapacidad, como por ejemplo la obligación de realizar ajustes razonables en los procedimientos. Hasta la fecha no conocemos ningún ejemplo en donde se hayan aplicado estos ajustes razonables. Sin embargo, contiene dos aspectos de extraordinaria preocupación y gravedad para este comité. En primer lugar, la persistencia, como comentaba en mis primeras palabras, de la posibilidad de declarar inimputable a una persona que en el momento de cometer un acto no tenía capacidad de comprender su carácter ilícito o de, por ejemplo, conducirse conforme a esa comprensión de ese acto. Igualmente, la declaración de inimputabilidad conlleva unas medidas de seguridad sobre las que igualmente se han hecho declaraciones y orientaciones al Estado parte de México. En cuanto al sistema penitenciario, el EPU, el Examen Periódico Universal, en su revisión de octubre de 2013, propuso al Estado mexicano que examinara y evaluara cómo se garantizaban en las cárceles los derechos de las personas con discapacidad en lo que era personas con discapacidad psicosocial. Y al mismo tiempo se les pedía establecer un programa de formación integral para todo el personal encargado de hacer cumplir la ley y el personal penitenciario, al objeto de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. Tampoco hemos conocido los avances que se han producido al respecto. El mal estado de las prisiones y la insalubridad de los centros que albergan hoy por hoy a internos con discapacidad psicosocial, así como el aislamiento permanente y sin actividad de estas personas, ya ha sido puesto en conocimiento y denunciado por el relator especial de la tortura. El feminicidio y la violencia es un asunto también que fue considerado en esa última revisión del Examen Periódico Universal. En materia de estadísticas sobre feminicidio, por ejemplo, no es posible identificar en los criterios de recopilación de datos la situación específica de mujeres y niñas con discapacidad. En relación con el artículo 17, he de decir que persisten los tratamientos forzados en el Estado parte, así como los tratamientos de esterilización. Sobre esto reportaré más adelante cuando tengamos ocasión de hacerlo en los distintos artículos. En la migración, permítanme expresar aquí los efectos que causa precisamente la restricción de la libertad de circulación de personas como factor causante de discapacidad. Especialmente merece la atención el caso de Norman Saúl Varela, que fue una persona que perdió piernas y brazos y que en México, por el efecto de la bestia, del tren, y que cuando fue recuperado brevemente, el Estado mexicano lo puso en la frontera con Honduras y durante 4 días tuvo que sobrevivir arrastrándose. Los niños con discapacidad, el gran futuro de este mundo que nos rodea, son especialmente causa de la atención de este comité, sobre todo teniendo en cuenta la iniciativa sobre la Ley General para la Protección de niñas, niños y adolescentes que serán considerados más tarde. Quiero terminar simplemente agradeciendo la disponibilidad que seguro va a tener el Estado parte para que hagamos de este diálogo constructivo una verdadera ocasión de avanzar en los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en su país, muchas de ellas indígenas que verdaderamente están excluidas de gozar de las mismas posibilidades que incluso sus
otros compañeros y compañeras con discapacidad. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a la relatora del país, señora Peláez. Y ahora procedemos a abrir el primer segmento de preguntas concretas, concisas y específicas de parte de los expertos en relación a los artículos 1 a 10. Entre las personas previamente inscritas, registradas, doy la palabra a la señora Silvia Cuán. Muchas gracias, señora presidenta, y muy buenas tardes a la distinguida representación y delegación del Estado mexicano aquí acompañándonos. Quiero tomarme un breve momento para reconocer la excelente labor que el Estado de México tuvo encabezando la iniciativa y promoviendo la pronta elaboración y además adopción de un excelente tratado como es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y reconocer el liderazgo del señor Gilberto Rincón Gallardo, que en paz descanse. Aprovecho también para felicitar a la señora relatora Ana Peláez, que ha hecho un excelente análisis de toda la información que se nos puso a nuestra disposición. Yo quisiera empezar mis preguntas con una preocupación en relación a los conceptos y la terminología que aún persiste en la diferente legislación, muchas que se utilizan frecuentemente, como el Código Civil en el Estado mexicano. Terminología bastante peyorativa, como el uso de idiotas, imbéciles, perturbados, sordomudos. ¿En qué momento el Estado pretende derogar el uso de esta terminología y también armonizar pues toda la legislación con el concepto propuesto en el artículo 1 de la Convención? Por otro lado, también en la respuesta a la lista de cuestiones, el Estado informa de la adopción de políticas y legislación muy reciente, 2013, 2014. Sin embargo, parece haber una descoordinación entre las políticas y las instituciones también responsables de hacer efectivas esas políticas. Aparentemente hay una cobertura muy amplia de ciertos servicios, por ejemplo los prestados por el DIF, por la Secretaría de Salud. Sin embargo, prevalece el modelo asistencialista en la prestación de esos servicios, a pesar de que ustedes han insistido en que México ha transicionado hacia el paradigma de los derechos humanos. En la práctica no es tan clara esa transición. Y me gustaría saber, pues, cuándo planean ir modificando precisamente esos servicios que son puramente asistencialistas y que realmente no benefician mucho a las personas con discapacidad, hacia un modelo más inclusivo, hacia el paradigma social. Y por último, en el tema de la igualdad y no discriminación, me gustaría también saber de qué manera combaten ustedes la discriminación múltiple e interseccional, que no está tampoco muy claro. Hay una amplia población indígena en su país, como lo es también en el mío, y este es un problema que persiste constantemente, la discriminación por motivos étnicos, por supuesto, pero para las personas con discapacidad se agrava por ambas condiciones, ¿no? Y si son mujeres, aún es más intenso esto. Así que, pues, esas son básicamente mis cuestiones, a las cuales agradecería sus respuestas. Gracias. Gracias, señora Cuán. Tiene la palabra la señora Diane Mulligan. Thank you, Chair. Gracias, presidente. Quiero dar las gracias a la delegación de México por darnos esta oportunidad de entablar un diálogo constructivo, y muchas gracias a la sociedad civil por estar aquí presentes, además tan numerosos. Mi pregunta tiene que ver con el artículo 4.3. Yo, en calidad relatora, la señora Peláez mencionó el tema de la participación e inclusión general para las personas con discapacidad, y lo menciona como algo preocupante. Yo quiero preguntar sobre las consultas
que hacen con las personas con discapacidad y la participación de estas personas en los cambios de políticas. El diseño y la aplicación de programas públicos no parecen ser idóneos para las personas con discapacidad y tampoco parecen contar con las partidas presupuestarias adecuadas. Entonces, rogaría que nos dieran más información sobre estos temas. De lo que he leído, creo entender que no hay una participación efectiva por parte de las personas con discapacidad en los planes de acción dirigidos a ellos. Y además, ni siquiera se habla de la participación de las personas indígenas con discapacidad y tampoco queda claro cómo el género se atiende o las personas de edad con discapacidad. Entonces, por favor, dennos más información sobre todos estos temas. Gracias. Muchas gracias, señora Maligan. Tiene la palabra el señor Damián Tatich. Thank you, Madam Chair. Gracias, señora Presidente. Excelencia, distinguida subsecretaria y miembros de la Delegación de México, estimados compañeros del comité y colegas de la sociedad civil que han viajado desde México para acompañarnos aquí, y a todos los demás que están siguiendo este evento por Internet.